Tu familia no te define, tus padres no te definen. Las decisiones que ellos han tomado tampoco te definen. Tu identidad está en Cristo y tu familia no es la fuente para tú recibir la aprobación. Es en Cristo donde yo encuentro plenitud, gozo. Entonces, ¿por qué idealizar tanto a nuestra familia o a un miembro en particular hasta casi volverlos a un punto de ídolos si en Dios tenemos todo lo que nuestro corazón necesita? Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y les doy la bienvenida una vez más a esta serie titulada Querida Joven. Es como una carta, bueno, en este tiempo yo creo que debe ser como un mensaje directo o un email que queremos entregarte a ti porque queremos traerte verdad que puede informar esas luchas que son muy particulares en tu corazón y a lo mejor nadie las conoce. Y hoy nos vamos a enfocar para hablarle a esa joven que tiene esos anhelos insatisfechos de una familia perfecta. Ella vive en una familia fraccionada, dañada por el pecado, o simplemente que no es la familia que ella desea. O quizás esa joven que tiene esa esperanza y ese sueño de tener esa familia perfecta y ese deseo la consume. Y para hablar de ese tema, creo que no me puede acompañar una mejor invitada que la que les traigo y su nombre es Albelina Reyes de Hinojosa. Estamos estrenando apellido. Hola, Albelina. Hola, Betsy. Bendiciones. Gracias. Qué bueno que estás aquí, chicas. Les cuento que quizás para ustedes, Albelina, ya ustedes la conocen en el blog, o quizás para algunas sea una voz nueva, pero para mí, miren, tengo, bueno, no sé ni cuántos años, desde los 12 años más, Albelina, que te conozco, ¿verdad que sí? Desde que tú tienes 12 años. Y he visto a Albelina crecer y florecer a lo largo de su vida. Y una de las cosas que Albelina tuvo que atravesar en sus años de adolescencia y juventud temprana es precisamente un quiebre en su familia. Y también me imagino que también, Albelina, del otro lado te identificas con esa lucha, de ese deseo de tener una familia perfecta con altas y bajas en tu juventud. Pero para esa chica que no te conoce, cuéntanos quién eres, qué haces rápidamente para que entremos ya en confianza y podamos hablarnos de corazón a corazón. Amén. Muchas gracias, Betsy, primero por la invitación a este podcast que me encanta y es una bendición poder compartir con ustedes un poquito en este tiempo. Y bueno, sí, estoy aquí trabajando en el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones a tiempo completo en el área de contenido y media. Y ya llevo varios años como voluntaria hasta que el Señor quiso tenerme aquí full time. Y ha sido una bendición realmente. Y sí, justamente como compartías a través de los años, he ido aprendiendo a depender del Señor y tuve esos años de soltería también y recientemente, ya hace casi 3 meses, me casé y ya estoy aquí ya por eso el apellido de Hinojosa. Entonces, una nueva etapa, aprendiendo, creciendo y realmente es un gozo poder como traer y aportar a las jóvenes eso que el Señor me fue enseñando también a través de los años. Entonces, imagínate que ya tienes el oído de esa joven que lucha con ese deseo y ese anhelo de que su familia sea diferente o que se pregunta si tan solo mi mamá fuera como las hermanas de la iglesia, o si mi papá estuviera más presente, o si yo no tuviera estos hermanos, o ¿será que algún día me podré casar? ¿Será que realmente ese príncipe azul va a llegar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones basadas en esa experiencia que viviste en tu adolescencia y obviamente sustentada por la palabra de Dios que tú le darías a esas jóvenes? Sí, bueno, para iniciar este tema que es bastante profundo, bastante largo, me gustaría compartir 5 puntos importantes o básicos que nos pueden ayudar cuando tenemos esa lucha y realmente
quiero dirigirme a esas jóvenes que se sienten tristes, solas, decepcionadas o incomprendidas por esa familia que Dios les ha dado. Y me gusta mucho especificar que es Dios que le ha dado esa familia, que no es que ellos llegaron por coincidencia, casualidad, sino que Dios tenía un plan y un propósito con colocarlos a ellos ahí. Y como bien tú comentabas, ese es un tema que arde en mi corazón porque lo he experimentado y he visto la gracia de Dios guiándome y llevándome a ver todo esto bíblicamente y de una manera que yo pueda experimentar, y he podido experimentar esa paz, el gozo y esa transformación en mi propio corazón. Y como tú compartías, ya como a la edad de 19 años, aproximadamente 12 años han pasado que mi familia se dividió por diversas razones y mis padres ya no estaban juntos, y eso empezó a traer ese anhelo insatisfecho y como hablábamos, y ese deseo de ¿por qué no tengo esa familia perfecta donde todos estamos unidos en la mesa, donde no hay ninguna situación? Pero en medio de todo eso, Dios me llevó a perdonar, a aceptar su voluntad, como dice la palabra, que es buena, que es agradable, que es perfecta, y ver que Dios lo llena todo y que Él es suficiente para mí. Y bueno, yo he visto su obra en mi relación con mis padres hoy en día, con mis hermanas, que antes yo no creía posible que íbamos a tener una relación como la que tenemos hoy, donde podemos comprendernos, y no porque sea perfecta ya, sino porque lo que yo quería fue una obra que empezó en mi corazón. Es cuando yo dejé que Dios trabajara en mí, que yo pude empezar a experimentar cambios en mi relación con mi familia. Entonces, yo sé que hay muchas jóvenes que tal vez también han podido experimentar esa realidad de no tener la familia perfecta. Y en este tiempo que estamos viviendo ahora, es muy común que hay muchas familias disfuncionales con diferentes situaciones de diferentes magnitudes, y todas tienen una característica en común. Pero no quiero dejar de recordarte a ti, joven que nos escuchas, que Dios puede restaurar esa relación quebrada o tu propio corazón que tal vez lucha con aceptar la voluntad de Dios. Y no podemos olvidar que Dios tiene el poder de obrar aún en los corazones más duros que podamos conocer, sobre todo en aquellos que están dentro de nuestra propia familia. Y la realidad es que muchas veces anhelamos tanto esos escenarios perfectos con respecto a nuestros padres, hermanos y familiares en general. Y es lo que quiero compartir con todas las jóvenes que nos escuchan hoy. Algunas lecciones que he aprendido a través de los años que me ayudan a recordar que en Cristo tengo todo lo que necesito. Y el punto 1 que quiero compartir con ustedes es que Dios escogió tu familia y tu propósito también se relaciona con ellos. Debemos amarlos sin importar quiénes son o lo que han hecho. Y como mencionaba anteriormente, debo aceptar con gozo que la voluntad de Dios es que ellos sean parte de mi vida. Y un punto importante es orar y preguntar al Señor, ¿cuál es mi rol en mi familia? ¿Cómo puedo glorificarte en medio de ellos? ¿En qué miembro de mi familia quieres que yo invierta más tiempo, más energía? ¿Por qué? Porque somos una pieza importante en nuestra familia. Nuestro testimonio de fe empieza dentro de nuestro hogar. Y son aquellos que más conocemos y que más nos conocen los que son profundamente impactados por nuestras palabras, actitudes. Y es sumamente importante que tengamos esa actitud. Y otro punto dentro de esto es que debemos recordar que nuestra familia necesita a Cristo tanto como nosotras, y debemos verlos con esa misma gracia y amor que Cristo nos ha mostrado. Y nosotras tampoco no merecíamos el amor de Dios, pero Él nos perdonó y nos aceptó como hijas. Y puede ser que algún miembro de tu familia haya hecho algo terrible, vergonzoso, o algo que te lastimó o que lastimó a otros. Pero independientemente de esas circunstancias, Dios nos llama a perdonar, a amar,
orar por ellos. Y es que un creyente verdadero da frutos de perdón. Y no podemos olvidar eso, que todos nacemos pecadores, imperfectos, perdidos. Todos necesitábamos un Salvador. Y nuestros familiares que no le conocen también lo necesitan. Quiero leer un versículo en Efesios 4:32. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿qué nos recuerda este pasaje? Que aunque alguno de tus padres te haya fallado, o ambos, o algún miembro de tu familia, debemos perdonar. Y también que la palabra nos muestra que nuestro Padre por excelencia es Dios, el creador de todas las cosas. Y no podemos como esperar encontrar en personas que son humanas, que fallan, imperfectas, esa perfección que solamente Dios tiene. Algo muy hermoso, Betsy, que yo veo en la palabra es esa realidad de que Dios nos conoce y que Él se da a conocer. Y eso me encanta. Y todo el amor que nosotros hemos deseado tener de alguien de nuestra familia, lo podemos encontrar en Cristo. Y que ese amor de Dios es alto, es ancho, es profundo. Y el amor de Dios no nos abandona. Y Él quiere acercarse a nosotras por medio de la oración, por medio de Cristo, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de los que somos sus hijos. Y eso es algo que me parece hermoso. Igual en Salmos 27:10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Entonces, Dios está ahí siempre presente. Y también quiero recordarte que toda esa energía que tal vez has gastado buscando la aprobación de tu familia, inviértela en conocer a Dios, que Él es el que puede darte sentido de identidad y de propósito. Tu familia no te define. Tus padres no te definen. Las decisiones que ellos han tomado tampoco te definen. Tu identidad está en Cristo. Y tu familia no es la fuente para tú recibir la aprobación. Es en Cristo donde yo encuentro plenitud, gozo, que muchas veces queremos buscar en otro lugar, en otra persona, pero que solamente está en Él. Dios nos creó, nos formó, nos puso nombre, nos conoció antes de la fundación del mundo. Y la Biblia así lo afirma. Entonces, ¿por qué idealizar tanto a nuestra familia o a un miembro en particular hasta casi volverlos a un punto de ídolos si en Dios tenemos todo lo que nuestro corazón necesita? Tú sabes, Albelina, que ese punto me llama mucho la atención porque está ligado como al entendimiento que una joven necesita tener acerca de la soberanía de Dios. O sea, de manera práctica, quizás una joven puede pensar, todo iba bien, pero como que Dios estaba de vacaciones y se le salió de las manos este asunto, y cuando regresó aquí me encontró con este desastre que ya no puedo arreglar. Y me encanta eso, que tú puedes enseñarnos que Dios es quien escogió tu familia. Dios también, el propósito que Dios tiene en tu vida se relaciona en lo que tú estás aprendiendo. De manera que nosotros no somos como víctimas solamente de nuestras circunstancias, sino que somos una parte activa en mostrar la manera, como enseñar cómo luce el evangelio, dando a nuestra familia lo que hemos recibido de Dios. ¿Cuál sería esa segunda enseñanza que tú has tenido en este tiempo? Sí, ese segundo punto viene muy unido a todo esto que tú comentabas, y es que Dios debe ser la prioridad en mi vida, que mi felicidad no depende de mis circunstancias familiares. Nuestro amor y gozo en Cristo no puede ser robado o apagado por la actitud de nuestros familiares, que mi gratitud a Dios no puede depender de lo bien que esté mi entorno familiar. Y para desarrollar un poquito más ese punto, nosotras podemos llegar a tal angustia, tristeza o desesperación que ya no tenemos tiempo para orar, para leer la palabra, buscar a Dios. ¿Por qué? Toda nuestra energía emocional, espiritual, física
está concentrada en esa realidad familiar. Incluso algunos pueden hasta dejar de congregarse porque su familia se los pide, o participan en cosas que no le agradan a Dios porque a mi familia eso le agrada y yo quiero ser aprobado por ellos. Y debemos tener mucho cuidado en estas cosas y no pasar tanto tiempo pensando en este miembro familiar que no conoce a Dios, que me rechaza, que me ofende, que tal vez no me muestra respeto, que no comparte mis ideas, porque aunque todo eso es real y es doloroso realmente cuando alguien de tu familia te trata de esa manera, pero no podemos permitir que eso robe el gozo y la paz que Cristo ha comprado a precio de sangre por nosotras. Entonces debemos permanecer firmes en la fe, firmes en nuestro llamado, sirviendo a Cristo y no ser movida por las circunstancias. No podemos olvidar eso, que ese anhelo de una familia perfecta no ponga una barrera en mi relación con Dios. Y recordar eso, que en Cristo estamos completas. Y es uno de mis versículos favoritos, Colosenses 2:10, que dice: y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Su obra en mi vida es completa y es tan grande que no puede ser comparada con ninguna realidad terrenal. Recordar a Cristo, la verdadera fuente de amor, de gozo, que siempre está y estará presente. Y quiero dirigirme en este punto a esa joven que ha sido abandonada. Recuerda, Cristo te ha adoptado como hija. Si tú, joven que tienes familiares inconversos, no dejes de orar por ellos y compartir con ellos el evangelio. Aquella joven que se siente rechazada, recuerda que Jesús te ama con amor incondicional. Y si eres una joven que perdió a sus padres o a algún familiar, recuerda que el Padre Perfecto tiene siempre esos brazos abiertos para ti, que Él te escucha y no se irá de tu lado. Y recuerda que Él proveerá todas tus necesidades, afectivas sobre todo, esa necesidad de un padre, de una madre, que te escuche, que esté presente, aunque no esté físicamente o terrenal. Recuerda que Dios te escucha y que Él enjugará toda lágrima. Y así lo dice en Apocalipsis 21:4, que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, ese es el segundo punto. A mí me encanta eso que dices porque a veces no nos damos cuenta cuánto de nuestra, como en nuestro sistema de valores, a veces queremos depender tanto de lo que está sucediendo para nuestro gozo, que nos perdemos de vista que Jesús es nuestro gozo, que Él es nuestro gozo. Y realmente al final del día, nosotros pudiéramos tener la familia perfecta en términos humanos, ¿verdad? Y como quiera, nosotras vamos a sentir ese anhelo y lo vamos a buscar en otras cosas, porque en realidad es a Dios que estamos buscando. Al final del día es solamente Él que puede llenarnos completamente. Amén. ¿Y qué tú dirías, por ejemplo, qué tú le dirías a esas jóvenes que anhelan esa familia perfecta pero se refugian en otras cosas? Sí, ese muy bien sería el punto 3, justamente, que es que muchas veces buscamos amor, aprobación o propósito en los amigos, en un novio o incluso en un matrimonio que pensamos que nos va a llevar a experimentar ese anhelo de una familia perfecta. Y tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, que intenta llenar cualquier espacio fuera de Dios y lo busca en otras personas o lugares. Y nuestros amigos no pueden llenar nuestro corazón. Un novio no va a llenar nuestras necesidades emocionales. Intentar casarte para formar una familia perfecta tampoco lo va a hacer. Incluso es muy peligroso ese último punto, porque te puede llevar a relaciones tóxicas, donde tú buscas que los demás siempre reaccionen como tú esperas, que se comporten como tú quieres, y eso te va a llevar a ser controladora. Entonces, nuestras amistades y relaciones de cualquier tipo deben estar fundamentadas en la palabra de Dios, donde
la base de ese amor genuino no busca nada a cambio, y así lo muestra 1 Corintios 13, que es un amor paciente, bondadoso, que no es arrogante, y podemos leer ahí en ese capítulo todo lo que realmente es el amor, y el amor no busca lo suyo, ¿no? Ese sería el punto 3. Y bueno, para las que están aquí y no han escuchado el episodio anterior, ustedes pueden ir y buscar Querida Joven Enamorada, y ahí hacemos un test de si realmente lo que sentimos y lo que decimos o profesamos es realmente amor. ¿Cuál sería el punto número 4? Sí, el punto 4 es que no comparemos a nuestros padres o familiares con otras familias, y recordar que nuestra familia es única y especial. Y es que la comparación es muy peligrosa porque nos puede llevar a un pecado llamado envidia. Y esto no viene de Dios. Yo tengo que ser agradecida con lo que Él me dio. Y en Hebreos 13:5 dice: sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, si yo he experimentado esto, yo tengo que venir en arrepentimiento, reconocer ese pecado de envidia, e incluso puedo acercarme a alguna hermana mayor que me guíe en ese proceso de ser más agradecida, y que te ayude, ¿no?, a crecer en eso. Ese sería el punto 4. Y finalmente, la quinta enseñanza es reconocer y apreciar el valor de nuestra familia espiritual. Porque aunque todos tenemos una familia biológica, no es menos cierto que en Cristo tenemos una familia espiritual. Y esto es algo hermoso, es un regalo que Dios nos ha dado y que debemos atesorar y no dar por sentado. Y esa familia espiritual son todos los hijos de Dios que estamos unidos en un solo espíritu. Son los creyentes que juntos adoramos y servimos a Dios. Y esa familia en la fe es la que sirve de soporte para ti cuando tú necesitas ser fortalecida. Y es la que te alienta y te recuerda tu verdadera identidad en Cristo. Entonces yo te animo a que te detengas en gratitud, porque esta familia, aunque tampoco es perfecta, la familia espiritual, está unida a ti en un mismo espíritu y te va a ayudar en medio de las pruebas y dificultades que tú presentes en el camino. Entonces, tal vez tu familia biológica no puede ayudarte en algunas cosas porque no tienen la madurez espiritual o porque no conocen a Cristo, pero en nuestra iglesia local podemos encontrar esos hermanos donde encontramos dirección porque nos apuntan a Cristo y nos muestran la palabra. Entonces, por último, leer ese versículo que nos recuerda eso en Romanos 12:4-5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces es mis palabras finales, animarlas a encontrar su plenitud en Cristo, que pongan su mirada en todo lo que tienen en Él y lo que son en Él, y que puedan dejar a un lado esa insatisfacción por anhelos insatisfechos que nos llevan a amargura y tristeza, y que busquemos un corazón agradecido en Dios. Y bueno, sí, animarlas también, por último, Betsy, a tomar una práctica, y es que traten de tomar notas siempre de por qué le dan gracias a Dios por su familia. Es una práctica que ayuda muchísimo, orar y ver como en los detalles, ¿no? Como por ejemplo, mi mamá, ¿qué cosas puedo dar gracias a Dios por ella? Y orar por estas cosas. Y eso nos ayuda mucho a ser agradecidos. Entonces, espero que estos puntos les hayan ayudado y que sean de bendiciones. Ay, gracias, sí. Albelina, me encanta que compartas esto, porque a veces es más fácil como decir teóricamente, esto es lo que tienes que hacer, pero cuando lo has vivido y cuando lo entiendes y cuando lo has sufrido y cuando Dios te ha enseñado que Él es tu familia, que tú eres su pueblo, entonces ahí uno puede decir, wow, en realidad Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, amén. A ti que nos escuchas, querida joven, gracias, Albelina, por todo lo que nos compartiste. Gracias a ti. Lo que siempre te decimos, no te vayas a hacer lo siguiente de manera automática. Responde a lo que el Señor quiere darte, aún así sea
orar a Dios y decirle, Señor, yo creo por la fe que yo fui creada para una familia perfecta y que yo voy a tener esa familia perfecta, pero es cuestión de tiempo. En la eternidad lo voy a tener. Ayúdame a amar esta familia que me has dado, a servir esta familia que me has dado, a ser un reflejo tuyo de esta familia que me has dado, en lo que yo pongo mi esperanza y todos mis anhelos, en ese momento en el que voy a estar contigo por siempre, donde ya mi corazón será completamente satisfecho y seré parte de tu familia. Haz esa oración, hazlo por la fe o pídele a Dios que te convenza de pecado. Si has pecado contra tus padres, contra tus hermanos, por tu amargura, tu falta de gratitud. Y recuerda que el arrepentimiento es una vuelta en U. Despójate de eso y ama, vístete de Cristo y da a tu familia lo que por gracia tú has recibido. Amén. Gracias por llegar hasta aquí. Wow, no puedo creer que tus oídos todavía estén aquí conectados. Eres una campeona. Gracias de todo corazón. Gracias, Albelina. Dios les bendiga. Amén. Y volvemos la próxima semana. Bye. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.